Hola a todos, muy buenas noches, espero que estén muy bien. Bienvenidos a la primera clase de inglés de la Fundación de Educación Superior San José. Mi nombre es Oscar Méndez y voy a ser el profesor de ustedes en todo este curso de inglés. Vamos a ir desde un nivel básico hasta un nivel de pronto intermedio, ¿vale? Vamos a pasar por ciertos temas que tal vez muchos de ustedes ya han visto en el colegio, en instituciones o en cursos independientes, pero vamos a tratar de que queden claros estos temas de una vez por todas. ¿Listo? Entonces, para hoy, para la clase de hoy, vamos a ver cuatro temas muy puntuales. The days of the week, que son los días de la semana. Los numbers, que son los números. Los greetings, que son los saludos. Y por último, las nationalities. ¿Listo? Em, Son cosas que nosotros hemos visto normalmente, hemos visto en cualquier lado, pero muchas veces uno no tiene un trasfondo o muchas veces uno no tiene la forma de familiarizarse con esos términos. La idea de hoy, ¿cuál es? Que ustedes de una vez por todas se familiaricen con estos términos, no solamente que los veamos, sino que los entiendan. Entonces, esa va a ser la idea para el día de hoy, ¿vale? Empezando con los days of the week. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a empezar con los días de la semana, ¿vale? Entonces, para los días de la semana, normalmente nosotros ya los hemos visto en algún lado, tal vez los hemos escuchado, pero no sé si de pronto a ustedes les pase lo que a mí me pasaba también al principio, y es que en inglés pasa algo muy curioso. Nosotros todos hemos visto inglés en el colegio, clases particulares, institutos, etcétera, pero a uno nunca se le queda, ¿cierto? Entonces, la idea, ¿cuál es? La idea es que de pronto asociemos el inglés con nuestro idioma o con historias, con orígenes, para que tal vez se nos quede un poco más fácil, ¿vale? Entonces, tenemos los días de la semana, que son 7, y vamos a verlos en orden. Pero no solamente vamos a ver los días de la semana, sino vamos a entender de dónde vienen, ¿cierto? Vamos a entender cómo son los días de la semana, cuáles son sus orígenes, y no solamente eso, sino también a asociarlos al español, ¿vale? Que es una práctica que realmente no recomiendo en todos los campos de inglés. No recomiendo siempre asociar las cosas al español. No recomiendo siempre que ustedes estén pensando en inglés eh, automáticamente relacionarlo con el español, porque muchas veces eso detiene un poquito el proceso de aprendizaje. Siempre es mejor cuando estemos viendo temas en inglés, aceptarlos como están. Por esa razón, todo el contenido de este curso va a ser en inglés. Todo lo que está escrito acá va a ser en inglés. Mi explicación va a ser en español, ¿vale? Entonces va a ser un complemento. Todo lo que está aquí escrito está en inglés, pero lo que yo les hablo a ustedes es en español, ¿vale? ¿Para evitar qué? Para evitar que ustedes simplemente dejen de pensar en inglés, dejen de pronto de dejar que las cosas le entren al cerebro en inglés y pues también dejemos un poquito el pensamiento de español, por lo menos cuando aprendemos inglés. ¿Listo? Entonces, el primer día de la semana, que es lunes, de hecho en los calendarios es el domingo, pero hoy vamos a hablar de lunes como si fuera primer día de la semana, tenemos Monday. ¿Listo? Monday. Todos los días tienen este day al final. ¿Qué quiere decir day? Día. ¿Listo? Y Monday tiene su origen en moon, ¿vale? ¿Qué es moon? Moon es luna. Esto es algo muy interesante en inglés porque todas las palabras están compuestas, ahí se ve mucho de eso, ¿sí? Las palabras son compuestas, ¿qué quiere decir eso? Que las palabras nacen de otras palabras, ¿sí? Nacen de otro vocabulario, por lo tanto, cuando nosotros aprendemos una palabra en inglés, probablemente no estamos aprendiendo una, estamos aprendiendo varias, incluso sin saberlo. Entonces es importante saber que las palabras son compuestas para ayudar a enriquecer nuestro vocabulario. ¿Listo? Entonces tenemos que Monday nace de Moonsday. ¿Listo? Siempre, muchachos, que ustedes vean como esta S, que está acá, apóstrofe S, esta comita que está arriba, se llama apóstrofe. Entonces siempre que vean esa apóstrofe y la S, eso se llama un apóstrofe de posesión. ¿Qué quiere decir eso? Que la siguiente palabra le corresponde a la palabra que lleva el apóstrofe. ¿Listo? Entonces, si moon es luna y day es día, ¿qué podemos determinar?
pues estamos hablando de día de luna, ¿cierto? Day of the moon o moon's day. Entonces Monday viene de la palabra moon, que es luna, y día de luna, ¿vale? Seguimos con Tuesday, que es martes, ¿vale? La pronunciación es muy fácil, Tuesday, ¿sí? Uno, pues, cuando empieza a aprender inglés, uno intenta em, como hacer que cada palabra suene, Monday, Tuesday, pero realmente no, ¿sí? Hay muchas palabras que están escritas, pero no suenan. En el caso de martes, esa es una de esos casos. Es Tuesday, Tuesday, no Tuesday, sino Tuesday. ¿Listo? ¿Y de dónde nace Tuesday? De Tuesday, del día de Tew. Aquí la pregunta es, ¿quién es Tew? ¿Quién conoce a Tew? ¿Cierto? Bueno, Tew es el dios nórdico de la guerra y de la ley. ¿Listo? Tew, dios nórdico de la guerra y de la ley. En español pasa algo similar, y es que en español nosotros tenemos el martes, que se llama, viene de Marte, el nombre Marte, que también era un dios. ¿Listo? No era el dios de la guerra, nórdico ni nada por el estilo, eh, pero también era un dios. ¿Listo? Am, en español es martes, en italiano es martedì. ¿Listo? ¿Por qué nombro lo del italiano? Porque nuestro idioma es una extensión, bueno, no una extensión, sino más bien es el producto de una lengua romance, ¿sí? Es el producto del latín. El idioma más cercano al latín, digamos que es el italiano. Entonces, por eso todas nuestras palabras, la estructura de nuestras palabras también son muy parecidas a la del italiano. Entonces, viene de martedì y de martedì evoluciona a martes, que es en español. En inglés pasa algo similar, ¿no? Viene del dios nórdico Tuesday, día de Tew, que se transforma en Tuesday. Tuesday, Tuesday. Similar, casi que lo mismo, ¿cierto? Tenemos miércoles, Wednesday. Yo creería que este es el día que a muchas personas se les dificulta pronunciar al principio cuando lo ven. Y es que, pues uno, como les decía antes, uno intenta que cada palabrita en inglés suene. Cada palabra tiene que sonar. Pero aquí no hay necesidad, ¿cierto? Aquí hagan de cuenta que el es o incluso el ne sobra. Entonces quedaría como Wednesday, Wednesday. No es Wednesday, sino Wednesday, Wednesday, como Wednesday. ¿Listo? ¿Que de dónde viene? Viene de Wednesday, ¿vale? Wednesday también era el nombre, o Woden más bien, es el dios nórdico, también conocido como Odín, ¿sí? Odín era el dios nórdico, jefe del panteón nórdico, ¿no? Entonces, pues viene ahí, Woden, y su evolución del nombre del dios es Odín, ¿no? Suena parecido, ¿no? Woden, Odín, Woden, Odín. Entonces, para que se acuerden por ese lado. Vale, en español también pasa algo parecido y es que tenemos miércoles, ¿no? Eh, y miércoles se llama así porque está dedicado a Mercurio o a Mercury, en este caso, ¿sí? En latino, en italiano más bien es Mercoledì y en español es miércoles, ¿vale? En latín realmente es Mercury dies, se decía, ¿no? El día de miércoles, Mercury dies, que es día de miércoles o día de Mercurio más bien. ¿Listo? Para que tengan como la retentiva y de pronto algún tipo de eh, puedan hacer como eh, atar cabos, ¿no? En español y en inglés, uno tal vez se acuerde más fácil. ¿Listo? Jueves tenemos Thursday. Mucha gente confunde Tuesday con Thursday, ¿sí? Tuesday es un sonido con una T muy fuerte. Tuesday. Mientras que Thursday tiene esta H, TH, que hace que uno tenga que subir la lengua, pegar la lengua como al paladar, hacia arriba, y generar el sonido de la TH con la U, que suena como thu, ¿sí? Con la lengua arriba, pegado entre el paladar y los dientes. Thu, Thursday, ¿sí? Además que por aquí suena una S, Thurs, y aquí es Tuesday, y es un sonido fuerte, ¿no? Tuesday, Thursday, ¿vale? ¿De dónde nace Thursday? Bueno, muy sencillo, Thursday, ¿sí? Del día de Thor, ¿vale? Yo sé que nosotros en español decimos Thor, ¿no? Thor.
pero en inglés es Thor, porque tiene esa H, ¿vale? También nombrado tras el dios nórdico, ¿listo? Asociado con el dios del trueno, del rayo, de las tormentas y más, ¿vale? El equivalente romano para este día más bien está dedicado a Júpiter, que es nuestro jueves, ¿cierto? Que en romano o en latín más bien se llama Nobis Dies, ¿vale? Eh, en italiano es Giovedì y en español es jueves, ¿vale? Tal vez está un poquito distinto. Esta vez no es tan parecido. Giovedì, jueves, no sé si sea parecido. Pero bueno, está dedicado es más bien a Júpiter. ¿Listo? En español, no a Thor. Seguimos con el viernes, Friday. ¿Listo? Friday viene de Freaks, Freaks Day, ¿vale? Como se podrán imaginar, Freaks, pues estamos hablando de toda la mitología nórdica. Frigg también fue una diosa nórdica, en este caso ya estamos hablando de femenino, no de masculino, una diosa nórdica. Se llamaba Frigg, perdón, o Frigga también, ¿vale? Era la reina de Aser, ¿vale? Y la diosa del cielo, además, ¿vale? En español, algo parecido con el viernes, porque también está dedicado a Venus, ¿listo? En latín era Veneris Dies, ¿vale? En italiano Venerdi y pues en español viernes, ¿sí? A Venus está dedicado en español, a inglés a la diosa del cielo, ¿vale? Friday, que viene de Freaks Day. Saturday, que es el sábado, y eso aquí ya está muy sencillo, muy fácil, está dedicado al día de Saturno, ¿no? Ya ustedes saben, day es día, Saturno, tenemos esta apóstrofe de posesión acá, pues queda día de Saturno, ¿cierto? Um, este es el único día que de pronto sigue con sus raíces romanas, con sus raíces, orígenes romanos en inglés, porque el resto están nombrados por dioses nórdicos. En este caso Saturno es el único que respeta el origen del nombre, ¿sí? Está dedicado a Saturno, ¿listo? En latín es Saturne dies, y en italiano sábato, ¿no? Muy parecido, y pues en español sábado, ¿vale? Algo muy curioso de esta palabra de Saturday, del sábado, es que muchas veces uno cree que esta T debe ser fuerte, ¿no? Saturday. Pero realmente es como una especie de D. Saturday. Saturday. Y esto es algo que yo les voy a hablar mucho en cuanto a la pronunciación a lo largo del curso. Am, Mi recomendación siempre es familiarizarse con el idioma de una forma muy orgánica. ¿Qué quiere decir eso? Pues que escuchen música, vean películas, más que todo presten atención a cómo hablan los nativos normalmente. Y más que todo este curso va a estar enfocado en un inglés americano, un inglés estadounidense. ¿Por qué? Por practicidad. Existen varios tipos de inglés, inglés norteamericano, inglés británico, inglés australiano, inglés europeo, que no tiene nada que ver con el británico, por ejemplo, como hablan en Suecia, etcétera. Pero por razones prácticas vamos a hablar únicamente del inglés estadounidense. Además que en el mundo hay más de 3 mil millones de hablantes del inglés estadounidense, nativos y no nativos. Por lo tanto, pues es mejor que nosotros también estemos con la tendencia y hablemos un idioma que todo el mundo habla. Probablemente ustedes estén diciendo, bueno, sí, pero es que el británico es más bonito. Sí, puede ser más bonito, puede ser el puro, el original, pero no es el más práctico. El que ustedes van a ver en todo lado es el americano, y es el que vamos a ver. Entonces mi recomendación es familiarizarse con el inglés, ojalá americano si pueden, prestando atención cuidadosamente a cómo ellos hablan en la vida real. ¿Listo? Prestando mucha atención a eso. Em, de esa forma uno puede encontrarse esos trucos o esos tips que yo a ustedes les estoy hablando, en donde Saturday es Saturday y no Saturday, por ejemplo. Y son pequeñas cositas que hacen la diferencia cuando uno empieza a hablar. Eh, Realmente la gente se da cuenta cuando uno sabe o no sabe inglés por esas cositas pequeñitas. La diferencia entre decir Wednesday y decir Wednesday, que es mucho más natural, Wednesday, ¿sí? Entonces la idea de este curso es esa, ¿vale? Que aprendamos un inglés. Estamos desde ceros, porque empezamos con los días de la semana, pero así sea desde cero, tiene que sonar muy natural, ¿vale, chicos? Listo. Entonces Saturday, sábado, viene de Saturno. Y por último tenemos Sunday, que yo creo que es el más fácil de todos, viene del sol, ¿no? Entonces, eh, viene del sol, Sunday. Sun en inglés es sol,
día de sol, ya, es como el día literal, ¿no? Un día literal, la estrella mayor, ¿listo? Y ahí terminamos los días de la semana. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday, ¿listo? Para de pronto leerlos con su nombre de origen, para que ustedes encuentren la similaridad, ahí está. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. ¿Sí? Suena casi que igual a este, ¿cierto? Muy parecido. Listo. Preguntas hasta ahí. Les dejo el cuadro 30 segundos para que lo analicen, lo vean, para que lo estudien, lo entiendan. ¿Listo? Fácil, ¿cierto? Sencillo. Listo. Entonces vamos a continuar con el siguiente tema. Bueno, ya habiendo visto los días de la semana, vamos a ver los números. ¿Listo? Los números en inglés, para muchos al principio, les resulta muy complicado, más que todo, entenderlos y familiarizarse con ellos, tal vez memorizárselos, ¿cierto? Pero una vez uno tiene los números claros del 1 al 10, o en este caso el 1 al 20 que vamos a ver, resulta muy sencillo crear números más grandes que más adelante lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, tenemos dos tipos de números, números cardinales y números ordinales. En español pasa lo mismo también. En español nosotros tenemos cardinales, que son los números para hablar de cantidades, y números ordinales, que son números para hablar de orden, ¿listo? Para hablar de posiciones, etcétera. Entonces, los números de cardinales son los números de contar, los que conocemos de toda la vida, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, ¿sí? En inglés funciona de la siguiente forma: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí? Así. Yo creo que aquí todos podemos estar de acuerdo que conocemos los números del 1 al 10 por lo menos, ¿cierto? Por básico que sea nuestro inglés, por básico que sea nuestro conocimiento, los números del 1 al 10 los tenemos yo creo que claros, ¿cierto? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mi recomendación, traten de leerlos en voz alta. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y otra recomendación, tratar de que el sonido salga de la garganta. ¿Listo? En español tal vez nuestra voz es un poquito nasal. Nace de pronto de los conos, ¿no? En inglés el sonido, al ser tener tantas THs, por ejemplo, y al ser un sonido más fluido que en español se acentúan mucho las palabras. Entonces, como en inglés no se acentúan palabras, el sonido es más de garganta, más gutural, esto de garganta. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si se dan cuenta, estoy haciendo como una rana, como rup, rup, el sonido de la rana, ¿no? Que es muy de garganta. Entonces, esa es la recomendación para la pronunciación. Seguimos del 11 al 20, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. ¿Listo? Ahora, lo chévere de estos números del 11 al 20 es que el 11 y el 12 son dos números completamente distintos en todos los números en inglés. 11 y 12 no se parecen a ningún otro número que uno haya visto en inglés, ¿cierto? Son completamente diferentes, completamente distintos. Pero del 13 al 19 pasa algo particular, y es que se repite una palabra: 13, 14, 15, 16, 17, 19. Se repite esta palabra teen al final. ¿Listo? Eh, ¿Quién sabe qué quiere decir esta palabra al final? Teen. Y no, no es 10, porque 10 es ten, con una sola E. Aquí lo que estamos hablando es de teen con doble E, E-N. ¿Listo? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que uno en inglés puede aprender mucho vocabulario tratando de desglosar las palabras, porque todas las palabras son muy compuestas? Pues aquí pasa lo mismo.
aquí pasa que del 3 al 19 encontramos que las palabras son compuestas con este teen, se juntan con este teen. ¿Y qué es teen en inglés? Así se lee, teen. Es adolescencia. Esto es adolescencia. ¿Y la adolescencia de qué año a qué año va? Sencillo, de los 13 a los 19 años. No tengo que adivinar. ¿Cómo sé que esa es la adolescencia? Porque los números me lo dicen, ¿cierto? Los números me dicen 13, 14, 15, 16, etcétera, hasta el 19. O sea que teen no sabemos si nace de los números o si los números nacen de la palabra adolescencia, ya eso es cuestión de ustedes averiguar, ¿vale? Y por último tenemos 20, que es 20, ¿vale? Ahora, con los números ordinales pasa algo chévere también. Los primeros tres números ordinales son diferentes a todos. First, second, third. O sea, primero, segundo y tercero. De ahí para arriba, todos podemos decir que se vuelven iguales, ¿no? Porque es prácticamente el número cardinal más TH al final. Fourth. ¿Y cómo se lee el TH? Con ese sonido que les dije, la lengua entre los dientes de arriba y el paladar. Th, th. Fourth. Fifth. El único distinto es el 5, ¿no? Que aquí es 5 y aquí es fifth. Pasa lo mismo con el 15, ¿no? Que es 15. De resto todos son iguales más teen, menos el 5, que es 15. Entonces, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th. ¿Listo? Probablemente ustedes digan, bueno, profe, yo escucho que usted dice lo mismo. O sea, la diferencia entre 12 de 12 y 12 ordinal, no veo la diferencia. Puede que ustedes lo digan, están en todo su derecho. Ya es cuestión simplemente de acostumbrar mucho el oído. Y esto, acostumbrar el oído a eso, acostumbrar el oído a escuchar esas eh, cosas esas diferencias tan pequeñas, ¿no? Porque en inglés las diferencias son muy sutiles. Entonces hay que acostumbrarse a convivir con esas diferencias sutiles. ¿Cómo lo vamos a hacer? Familiarizándonos con el idioma. Así de sencillo. ¿Vale? Listo. Ahora, lo bueno de esto, aprenderse los números cardinales y ordinales, es también cuando ustedes van a ver las abreviaciones. En español existen abreviaciones como, eh, voy a escribir acá. Uno en español dice primero, ¿sí? Perdón por la letra, no sé si me entiendan. Segundo, ¿cierto? Supongamos que esto es una D y una O. Tercero, ¿sí? Entonces síganme la corriente. Supongamos que eso es, estoy escribiendo bonito. En español pasa lo mismo, ¿sí? Simplemente usamos el número y las últimas dos letras del número ordinal, siguiendo ese orden de ideas. ¿Qué letras deberían acompañar el número en español para hacer la abreviación con número ordinal? Claro, sería ST, ¿no? Entonces, esto y esto se leen exactamente igual. Esto es first y esto es first. Segundo, ¿cómo funcionaría? Claro que sí, 2ND, ¿cierto? Y como les digo, simplemente simulemos que estoy escribiendo bonito. Yo sé que está feo, pero simulemos que tengo bonita letra. Tercero, ¿cómo sería? 3RD, ¿qué quiere decir? Third. Y de ahí para abajo, todo el mundo pues con TH, ¿no? Podemos ver que ahí están todos con TH, ¿sí? Digamos 4 con TH, 5 con TH, que quiere decir cuarto, quinto, sexto, séptimo, etcétera. Después del 20 pasa algo muy chévere y es que, por ejemplo, si tenemos el número 21, no vamos a decir 21TH. ¿Por qué no? Porque el primero tiene ST al final. Entonces, ¿cómo se leería? Se leería 20, que es el número 20, más el first. 20 first. ¿Por qué? Porque no estaríamos diciendo 21, sino vigésimo primero. ¿Sí? Para el 22, ¿cómo quedaría? Pues 20, el 22 más el ND. ¿Por qué ND? Porque ND son las últimas dos letras del second, del segundo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se leería? 22nd, no 22, sino 22nd. No 22, sino 22nd. Quedaría algo así como 22º. Y así con todo el resto de los números, cuando hablamos de ordinales. ¿Listo? Vean la tablita, vean la diapositiva. Traten de ver si de pronto hay alguna duda o alguna pregunta por ahí. Está muy sencilla realmente, muy fácil.
Si es la primera vez que lo están viendo, va a ser un poquito complejo para ustedes. Si ya de pronto lo han visto anteriormente, de pronto que sea que funcione em, como un complemento más bien. ¿Listo? Pero si no hay preguntas, entonces podemos avanzar y vamos a ver números más grandes. ¿Listo? Números más interesantes. ¿Vale? Bueno, hemos llegado a los números altos. Ya, ¿qué consideramos números altos? Pues que ya estén por fuera de 20, ¿no? Por lo menos. Entonces, tenemos números altos ordinales y números altos cardinales. ¿Listo? Entonces, recordemos que los números cardinales son los números que sirven para contar, eh, para demostrar cantidad también puede servir. ¿Listo? Entonces, números altos a partir del 20. Tenemos 20. Y aquí viene algo muy importante. Y no tiene tanto que ver con la gramática, pero sí con la pronunciación. Porque normalmente uno podría acostumbrarse a decir 20, ¿cierto? Pero no, realmente lo mejor es decir 20. ¿Listo? Como si esta T no existiera, hagan de cuenta que la T no existe. ¿Listo? 20. Eso hará mucha diferencia al momento de hablar de cantidades, de pronto en un entorno laboral, ¿sí? Uno hablando de dinero, por ejemplo. Yo siempre digo, nosotros aprendimos español y aprendimos los números en español hablando de cantidades en dinero, ¿cierto? Yo me acuerdo que mamá siempre me decía, ¿no? Vaya a la tienda, en esa época 2.000 pesos era un montón de plata, entonces vaya a la tienda con estos 2.000 pesos y compre esto, 100 de cilantro, el pan, la panela, esto, lo otro, ¿sí? Y lo que le sobre, cójalo para usted. ¿Sí? A uno le sobraban 200, 100 pesos y eso con uno pues hacía un mercado pequeñito de galguerías, ¿no? Que en esa época pues 200, 100 pesos y servía para aunque sea 4 gomitas, no como ahorita. Entonces, eh, yo tendría 5 o 6 años eh, y cuando llegaba de la tienda, entonces mamá decía, bueno, ¿cuánto le costó todo? No, mamá, todo costó 1.800 pesos. ¿Por qué? ¿Cuánto costó luego esto? No, pues 100 pesos de esto, más 500 pesos de esto, más 300 pesos de esto, ¿cierto? Son 900 pesos. Más 500 pesos son 1.400, más 400 de esto, 1.800. ¿Sí? Entonces, yo ni siquiera sabía los números y eso nos pasa a todos y le sigue pasando a los niños, ¿cierto? No se aprenden los números, pero cuando hablamos en cuestiones de dinero, ahí sí, todos mágicamente sabemos sumar, multiplicar, dividir, restar, etcétera. Entonces, con los números en inglés es muy importante tener eso claro porque en un entorno laboral ustedes van a hablar eh, en muchos términos financieros, tal vez, en muchos escenarios donde se habla de dinero, ¿sí? Normalmente en inglés dicen bucks, bucks es B-U-C-K-S, eh, tiene que ver con como cuando uno en español dice 20.000, 20 bucks, 20 dólares, 20 billetes, 20 bucks, ¿sí? Entonces ustedes deben tener eso claro al momento de crear números grandes, ¿listo? Y la pronunciación juega un papel pues también importante ahí. Entonces tenemos 20 para 20 y para crear ya números compuestos en números grandes podemos empezar a jugar con números pequeñitos y al mismo tiempo números grandes. Entonces tenemos 21, 22, 23, 24, etcétera, para decir 21, 22, 23, ¿sí? Como está explicado en esta parte. Luego tenemos 30 para hablar de 30. Muchas veces he escuchado que la gente dice 30, que es como lo enseñan en el colegio, o incluso hay otros que dicen como 30, 31, 32. Ese seri es de pronto bien, tiene un origen africano, en donde allá el sonido de la TH a ellos se les dificulta y lo reemplazan por una Z, ¿no? Como decir seri, seri 1, seri 2. Ese no es nuestro sonido, no es nuestro caso. Entonces, acostumbrarnos a decir T, el sonido de la TH que les enseñé anteriormente. 30, 30, de 30. 31, 32, 33, 31, 32, 33. Seguimos con 40, 40 o 40, pero recomendación 40. 40, 41, 42, 43. 50 para 50.
51, 52, 53, 60, 70, 80, 90, ¿sí? O 90 también, o 80 también, ¿sí? Ustedes pueden reemplazar esa T como por una especie de D chiquitica, o simplemente quitar la T y hacer como si no existiera. 70, 80, 90. ¿Listo? Para que suene un poquito más avanzado, que es la idea, que desde el principio, no importa que ustedes no sean expertos en el idioma, pero deben sonar desde el principio ya un poquito avanzados, ¿vale? 90, 100, 1000, ok, 100 llegamos a 100, ¿listo? 100 es 100, es 100, 100. Para 200, ¿cómo sería entonces? Yo cómo empiezo a jugar y cómo empiezo a armar los números, ¿cierto? Para decir 200. Pues primero voy a usar el 2, ¿cómo se dice 2? 2. Y luego el cientos, que es 100, pues 200, ¿cierto? Para decir 600, por ejemplo, pues uso el 6, que es 6, y luego el cientos, 100, 600. Para el 900, el 9, que es 9, y luego el 100, 900, ¿cierto? Etcétera. De la misma forma funciona para los miles, ¿cierto? Entonces tenemos 1000 para hablar de miles, ¿listo? 1000, 2000, usando el mismo eh, sistema y el mismo método que habíamos usado anteriormente. ¿Listo? 1000, 2000, 3000, 3000, 5000, etcétera, para hablar de miles, ¿cierto? En el caso de cientos de miles, igual, ¿sí? Yo quiero decir 100.000, por ejemplo. Entonces primero le agrego el 100, 100, 100, y luego el miles, 1000, ¿cierto? 100,000, o sea, 100.000. ¿Listo? De esa forma funciona. Yo quiero decir, no sé, 650.000. Pues, primero que todo, 600, ¿cierto? Entonces, 6, 6, cientos, 100. Luego estamos hablando de miles, 1000, 600.000. ¿Listo? Um, y de esa forma funciona. Y luego vamos a la parte del millón, que es million, ¿cierto? 1 million. Y funciona con la misma estructura de los demás. Para empezar a juntar los números grandes. Primero el número 1 million, luego 2 million, 3 million, etcétera. ¿Listo? Aquí hay algo muy interesante y es que en inglés existe la palabra billion, ¿no? Con B, como suena muy parecido a billones, pero cuando en inglés están hablando de billion, realmente no están hablando de billones, sino de 1000 millones, ¿vale? Esto es un error muy común que cometen los traductores, se puede ver en todo lado, en artículos, en noticias, en todo lo que a ustedes les ocurra, se puede encontrar ese error donde las personas traducen literalmente billion por billones. Y esto sucede porque en inglés la palabra 1000 millones no existe. ¿Ustedes cómo la construirían con lo que tienen acá para decir 1000 millones? 1,000 million no existe. Entonces, se usa la palabra billion. ¿Listo? Y ahí, pues, una confusión muy, muy, muy normal. Y, pero bueno, para que ustedes sepan, la traducción correcta debería ser 1000 millones en español. ¿Vale? Luego pasamos a los números ordinales. También se pueden crear números complejos, números altos con el sistema ordinal. ¿De qué manera? Pues 20 sería 21º, 30th, 40th, 50th, 60th, 70th, 80th, 90th. Realmente esos números no se usarían muchísimo. Yo creo que por encima de 30 es muy, muy raro que se usen, pero se pueden usar en distintos contextos. ¿Listo? Como en qué tipos de contextos uno los podría usar. Uno podría usar de pronto para tipos de medidas matemáticas, ¿sí? En español nosotros conocemos los decimales, las fracciones o decimales. eh, el 0,01 se puede referir a, a una centésima, ¿cierto? En inglés sería como 100th, ¿cierto? Que es lo que tenemos acá. 100. O el 0,001 sería 1000, ¿sí? Se podrá usar de esa forma. Para especificar o hablar de
secuencias o posiciones en inglés también puede servir, ¿cierto? Por ejemplo, cuando uno se gana un premio, ustedes han ido y se ganan un premio, uno va a comprar algún sitio y resulta que uno es el comprador número 1.000.000. Entonces no dirían comprador número 1.000.000, sino el millonésimo, que sería 1 million, ¿sí? Entonces diría, no sé, you are the millionth visitor to the store. Eres el visitante número 1.000.000 de la tienda, por ejemplo, ¿cierto? Um, para hablar no sé, contextos financieros, ¿cierto? Para hablar de contextos financieros también puede ser. Y pues por último, para hablar de listas, rankings y listas, ¿cierto? Entonces, no sé, this company is in the, no sé, 19th position globally, ¿sí? Esta empresa está en la posición número 90 a nivel global, ¿vale? Para este tipo de rankings, posiciones, matemáticas, decimales, fracciones, se usa muchísimo para denotar también orden, etcétera. Pero créanme que no son tan usados estos números ordinales tan altos, pero puede que les aparezcan de vez en cuando. ¿Dónde más se usan números ordinales? En las fechas. Fechas, cualquier tipo de fecha, cumpleaños, nacimiento, fecha de un evento, lo que sea. Entonces, por ejemplo, mi cumpleaños es en noviembre 22. Entonces podría decir que mi cumpleaños no es November 22, eso sería un error, sino que es November 22nd. Ese número tendría que ser ordinal. ¿Listo? Porque en inglés no es 22, sino 22º, al ser una fecha. 22nd. ¿Listo? Entonces, hasta ahí los números ordinales. Si hay alguna pregunta, la pueden dejar por ahí. Yo con mucho gusto las voy a resolver. Quiero que vean ese cuadrito por un minutico. Lo observen, lo analicen. Perfecto, ¿cierto? Muy sencillo. Entonces vamos a continuar con la siguiente diapositiva. ¿Listo? La siguiente diapositiva y ya hablamos de otro tema allí, ¿vale? Bueno, y empezamos ahora con los saludos. Ya empezamos a ver un poquito de gramática tal vez. Un poquito de gramática, pero sin entrar tanto a la gramática tampoco, ¿vale? Entonces, em, normalmente cuando uno le dicen saludos, lo primero en lo que uno piensa que es, pues en hello, how are you, ¿cierto? Vamos a ver otros tipos de saludos, aparte de los que siempre se escuchan, ¿vale? Porque siempre estamos escuchando how are you, que es el típico ¿cómo estás? Siempre estamos escuchando el good morning, good afternoon, good evening, good night, etcétera. Yo creo que eso es todo lo hemos escuchado alguna vez. Así no estemos tan metidos en el tema del inglés, lo habremos escuchado en alguna parte, ¿cierto? Entonces, el primero que vamos a ver, vamos a usar el mismo verbo o la misma palabra, el how are you, que es el cómo estás, pero en este caso es el how, cómo, usándose con otra, digamos, con otro complemento, usándolo con el verbo go. ¿Listo? Que si usted no sabe qué es el verbo go, yo estoy seguro que han visto películas donde están de pronto los soldados y todos gritan go, 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 ¿no? ¿A qué le sonará ese go? Los puedo leer, ¿a qué sonará ese go? Es ir, claro que sí. Entonces, si de pronto le ponemos un poquito como de lógica a ese saludo, how is it going? Es como un ¿cómo vas? ¿Cómo vas? How is it going? Hey, how is it going? ¿Cómo vas? ¿Listo? Tenemos un saludo un poco más informal y es el famoso WhatsApp. ¿Listo? WhatsApp. Estos apóstrofes que están acá, anteriormente hemos visto apóstrofes, en los días de la semana vimos apóstrofes de posesión, estos no son de posesión, son simplemente un apóstrofe de abreviación que esconde el verbo to be, eso lo veremos en la siguiente unidad, no se preocupen. Pero nada más para que sepan ahora, la pronunciación es simplemente leyendo la S, así como está escrito, tal cual. How's, how is it going? What's up? ¿Listo? En inglés las palabras se pegan igual que en español, o sea, ustedes no van a leer esto como how is it going, ¿no? How is it going? How is it going? Traten de que sea una sola palabra completa. How is it going? What's up? What's up? ¿Listo? ¿Qué quiere decir WhatsApp? WhatsApp es un saludo súper informal
que para traerlo al español yo lo traería como un qué hubo o un qué más, ¿cierto? Un qué hace, tal vez. Algo súper cortico, súper informal. Funciona mucho. Es muy interesante porque es muy natural, ¿sí? Los saludos que más me gustan son los que son naturales. Entonces muchas veces la gente cree que los saludos formales son los únicos que deberían usarse y no estoy del todo de acuerdo porque hay muchos saludos que son mucho más naturales, incluso sin perder su formalidad. No es el caso de WhatsApp, pero bueno. App, uno normalmente podría creer que app es arriba, ¿cierto? Pero app tiene otro significado. ¿Listo? App también puede servir es una preposición a veces, funciona como preposición para hablar de cosas que son actualizadas, cosas que están en la última escala del tiempo, o sea, lo más actual, ¿vale? Entonces, al decir WhatsApp es como decir que hay de nuevo, hagan de cuenta. No tiene nada que ver con arriba. Este app no tiene nada que ver con arriba. ¿Listo? En la siguiente unidad vamos a hablar de un tema muy importante en inglés, que es el contexto. Pero pues por ahora simplemente entiendan que en inglés muchas palabras significan muchas cosas, o una sola palabra significa muchas cosas a la vez. Entonces depende mucho del contexto. How have you been? ¿Cierto? ¿Cómo has estado? ¿Vale? Este saludo de pronto es un poco más avanzado, vamos a ver, porque tiene elementos de verbos en participio, por ejemplo, pero que iremos viendo en el transcurso del curso. How have you been? ¿Cómo has estado? What's new with you? Tenemos preguntas con how, que es cómo, y preguntas con what, que es qué. ¿Sí? Entonces, en este caso, what es de qué. New, nuevo. With, con. You, contigo. Entonces, ¿qué hay de nuevo contigo, no? ¿Qué hay de nuevo, simplemente? What's new with you? Hi, what's new with you? How is everything? Me encanta este saludo. Personalmente yo lo uso muchísimo porque me parece muy natural. Lo escucho mucho a los nativos y como les dije anteriormente también la idea es imitar, ¿no? Como ellos hablan, pues nosotros también hablar. How is everything? How is everything? Incluso lo podemos empezar a conjugar con este going, a jugar con el going. How is everything going? ¿Qué es everything? Todo. ¿Cómo está todo? Y si le metemos el going, lo implementamos en el saludo, como que, pues, ¿cómo está yendo todo? Puede ser. How is everything going? ¿Sí? Los saludos son para jugar y el idioma es un ser vivo con el cual uno puede experimentar. ¿Listo? Hey, what's happening? Happen, verbo de suceder. ¿Qué pasa? ¿No? What's happening? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? What's happening? How's your day going? Ya teníamos que day es día y go, pues el verbo de ir. How's your day going? ¿No? ¿Cómo está yendo tu día? Long time no see. How have you been? Long time no see. Tiempos invernos. Long time es mucho tiempo, un largo rato. No see, sin vernos. Long time no see. How have you been? Con mucho tiempo sin vernos o tiempos inviernos. ¿Cómo has estado? Hey, what's good? Hey, qué hay de bueno, no? ¿Qué ha pasado? What's good? Y how do you do? Hey, ¿cómo vas? ¿Cómo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Qué haces? Todo eso. ¿Listo? Entonces quiero que practiquen, pero no quiero que lo lean. Una cosa es leer. How is it going? What's up? How have you been? Eso es leer. No quiero que lo lean, quiero que lo sientan. Quiero que me saluden, por ejemplo. Úsenme como ejemplo. Mi nombre es Oscar, ¿no? Entonces, hey Oscar, how's it going? Salúdenme, inténtenlo. Hey Oscar, how's it going? ¿Listo? Chévere, les suena bien, les suena parecido como debería ser. Hey, what's up? En vez de what's up, no. Hey, what's up? ¿Sí? Ustedes tienen que creérselo, ¿vale? Tienen que adoptar ese idioma. Tienen que creerse todo el cuento. Hey, what's up? Hey, Oscar, what's up? Hola, Oscar, ¿cómo vas? Hey, Oscar, how have you been? Hola, Oscar, ¿cómo has estado? Hey, Oscar, what's new with you? Oscar, ¿qué hay de nuevo contigo? Hey, how is everything? Espero que estén repitiendo después de que yo lo diga, ¿no? Te vamos a hacer el ejercicio nuevamente, repitiéndolo ustedes. How's it going? Pongan el nombre que ustedes quieran y luego el saludo. ¿Listo? Para que el ejercicio quede bien. Los escucho. Hey, Oscar, how's it going? ¿Listo? Hey, Oscar, what's up? Voy a cambiar de nombre porque siento que me estoy saludando a mí mismo, ¿no?
Pongamos, no sé, Rick. Hey Rick, how have you been? Hey Frank, what's new with you? Hey Lila, how's everything? Hey Julian, what's happening? Hello Eric, how's your day going? Hey Juliana, long time no see, how have you been? Hey Marshall, what's good? Hey Tom, what do you do? Alright, entonces simplemente es, van haciendo el ejercicio, pero no lo están leyendo, lo están diciendo, se lo están creyendo. How's it going? What's up? How have you been? What's new with you? How's everything? What's happening? How's your day going? Long time no see. How have you been? Hey, what's good? How do you do? Lo están diciendo, ¿listo? No lo están leyendo, ¿vale? Entonces, esa es la primera gran lección. Tienen que creerse lo que están haciendo. En el colegio nos enseñaron a leer las cosas, a hablar como robots, pero la vida real no es así. La vida real es mucho más fluida, mucho más dinámica. Entonces hay que acostumbrarse a moverse de esa forma, con ese dinamismo. ¿Listo, chicos? Vamos a ver nuestra última diapositiva y aprender la última gran lección del día de hoy. Listo. Entonces, por último, vamos a ver las nationalities, que son las nacionalidades, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos en las nacionalidades? Tenemos una lista de algunos países y eh, cómo podemos llamar a las personas de cierto país. En español eso se llama el gentilicio, ¿sí? Por ejemplo, a los de Bogotá les decimos bogotanos, ese es el gentilicio de Bogotá. Bueno, el gentilicio es de ciudades, pueblos o departamentos, nacionalidades de los países, ¿listo? Entonces vamos a las nacionalidades. Existen, digamos que 7 tipos de nacionalidades en inglés, ¿vale? Pero vamos a ver las principales. Entonces, la primera son las que terminan en A, simplemente se le agrega AN. Y ojo porque es son reglas que tienen muchas excepciones, entonces no tomen estas reglas como que es la explicación definitiva, siempre traten de indagar más, ¿vale? Entonces tenemos Canadá, Canadian, ¿no? Son los canadienses. America, American. Y aquí hay algo muy curioso, la gente dice, bueno, ¿por qué los gringos se llaman a sí mismos americanos? Y americanos somos todos, americano puede ser un mexicano, puede ser un colombiano, un peruano, etcétera. Bueno, resulta que los gringos o las personas de Estados Unidos no tienen un gentilicio específicamente para ellos. Colombia tiene colombianos, México tiene mexicanos, Panamá tiene panameños, pero Estados Unidos no tiene gentilicio, ellos no tienen estadounidenses, eso no existe en inglés. Entonces, como ellos les hace falta esa parte de la identidad, por eso se llaman a sí mismos Americans o americanos. ¿Sí? Así no nos guste, es que ellos no tienen otra palabra. ¿Sí? La otra forma de que ellos podrían tratarse a sí mismos sería people from United States, gente de Estados Unidos, que no sería muy práctico, ¿cierto? Entonces, por eso, a falta de una palabra em, que los identifique a ellos, se llaman a sí mismos americanos, ¿vale? Entonces, digamos que yo voy a servir en este momento como abogado del diablo, tal vez, para excusarlos a ellos, de que así es como debería llamarse. Entonces, American, Russia, Russian, ¿sí? Esa AN suena. Canada, Canadian, suena a esa AN. America, American, Russia, Russian. ¿Listo? Seguimos con una parecida, pero IAN. Entonces, Italy, que es Italia, Italian. Brasil, Brazilian. Australia, Australian. ¿Sí? Parecidos. Uno en español podría decir como S, ¿cierto? Pero en inglés se lee como is. No es S, sino is. Entonces, China, Chinese. Japan, Japanese. Portugal, Portuguese. ¿Sí? Un sonido como de is.
Chinese, Japanese, Portuguese. Is. Ish, este sí suena como en español. Ish. ISH. Spain, Spanish. England, English. Scotland, Scottish. Scottish que es escocés, ¿no? Scotland es Escocia. Scottish, escocés. Los que terminan en la I. Iraq, Iraqi. Israel, Israelí. ER. New Zealand, New Zealander. Iceland, Icelander. ¿Listo? Pero también hay formas irregulares, formas que no siguen ninguna regla. Por ejemplo, tenemos el de Francia, que es France, termina en E, y lo que se le hace es que cambia todo, porque además no nos involucramos con la última parte del país, sino con toda la palabra. Vean que cambiamos la A por la E y cambiamos el final también, quedó French, France, French. En el caso de Germany, que es Alemania, le quitamos la Y y queda German. ¿Listo? ¿Vale? German. Podría, aquí lo que dice es que podría funcionar o podría estar en la categoría de AN que tenemos aquí arriba, pero no. ¿Por qué no? Porque no está terminando exactamente igual que como termina el país. ¿Sí? Aquí por lo menos termina igual. América se le agrega la AN o Russia AN, etcétera. Pero aquí no termina como termina el país. ¿Sí? Al contrario, se le está quitando una letra, cosa que no pasa aquí arribita. The Netherlands. Netherlands son los Países Bajos. Y eso es algo que cambia supremamente porque alguien de los Países Bajos se llama Dutch. ¿Listo? Entonces, Dutch es alguien de los Países Bajos, me parece muy curioso. Más que en español, eh, los Países Bajos solían llamarse Holanda, ¿sí? Pero en español el país dejó de llamarse Holanda, Holanda ya no existe. O sea, si ustedes están usando la palabra Holanda para referirse a Países Bajos, no la tienen que volver a usar porque Holanda ya no existe. El país literalmente es Países Bajos. O en inglés, Netherlands. Y su nacionalidad, Dutch. Greece, que es Grecia, Greek. Otro que cambia el final, pero el final no encaja con ninguno de los que hemos visto anteriormente. Philippines, Filipino, cambia totalmente. Para hombres, Filipino, males es masculino y femenino, females, filipina. Lo cual es muy curioso porque no importa si decimos español o española, el género en inglés es irrelevante. Spanish es para todo el mundo, pero en el caso de filipinos sí es relevante el género. ¿Por qué? Es una buena pregunta para hacerse, ¿no? ¿Por qué? Listo. Filipino for males, Filipina for females. Listo. Entonces, ahí están las nacionalidades. Si habláramos de Colombia, por ejemplo, ¿en dónde encajaría Colombia acá? En esta lista de nacionalidades, ¿dónde podríamos situar a Colombia? Vean la lista detenidamente. Si de pronto ustedes han visto o han escuchado cómo nos llaman a los colombianos en el exterior. Claro, en la AN, porque es Colombian. Termina AN, Colombian. ¿Sí? Otro caso irregular será Perú. ¿Sí? ¿Por qué Perú? Porque Perú, en su forma irregular, se escribe de la siguiente forma. Voy a intentar escribir bonito. Yo sé que es complicado, pero bueno. Peruvian. Rarísimo, ¿no les parece raro? ¿Cierto? Termina en U, Perú, y le agregan Bian, Peruvian. Súper raro, súper raro. Muy interesante. Es irregular la forma de Perú. ¿Listo? Y hasta ahí las nacionalidades. ¿Vale? Ahí está el cuadrito para que lo detallen y se lo aprendan. ¿Vale? Hasta ahí las nacionalidades. Vamos a ver un recurso multimedia. En inglés es muy importante tener todo lo que son recursos multimedia para aprender. El inglés una materia, un área más bien, que tiene que ser muy dinámica, tiene que estar en constante relación con cosas de la vida real. Entonces, vamos a ver un pequeño video. El ejercicio de este video, ¿cuál va a ser? Simplemente escucharlo. No, está en inglés, no tiene subtítulos en inglés ni subtítulos en español, simplemente vamos a escucharlo
y a intentar hacer un ejercicio de familiarización. ¿Listo? Entonces lo van a encontrar en la siguiente diapositiva. Bueno, aquí está el video, vamos a escucharlo, como les dije. Es un ejercicio simplemente de familiarización. En la grabación no vamos a poder poner el video a reproducirlo, pero en la presentación de esta, digamos, en el material de la presentación, ustedes sí lo van a poder escuchar. Entonces, ¿cuál es la idea de escuchar este video? Simplemente eh, familiarizarse con el idioma, eso es todo lo que tienen que hacer. Familiarizarse y ya. Eso vendría siendo todo. No van a entender nada, no se preocupen, no es culpa de ustedes. Profe, yo vi el video, dura como 2, 3 minutos, no entendí nada, no importa. Es para que vayamos acostumbrando nuestro oído a los sonidos en inglés. No tenemos que entender nada. Traten de disfrutarlo y ya. ¿Listo? Ah, bueno, sí se puede reproducir, aquí está. Vamos a escuchar. Who are you? My name is Andy Sachs. I recently graduated from Northwestern University. And what are you doing here? Well, I think I could do a good job as your assistant. And, yeah, I came to New York to be a journalist and sent letters out everywhere and finally got a call from Elias Clark and met with Sherry up at Human Resources. And basically, it's this or Auto Universe. So you don't read Runway. No? And before today, you had never heard of me, No? and you have no style or sense of fashion. Well, I think that depends on what you're... No, that wasn't a question. I was editor-in-chief of the Daily Northwestern. I also won a national competition for college journalists with my series on the Janitors Union, which exposed the That's all. exploitation of... Yeah, okay. You're right. I don't fit in here. I am not skinny or glamorous, and I don't know that much about fashion, but I'm smart. I learn fast, and I will work All right, very I've got the hard. exclusive on the Cavalli for Gwyneth. But the problem is, with that huge feathered headdress that she's wearing, she looks like she's working the main stage at the Golden Nugget. Thank you for your time. Who is that sad little person? Are we doing a before and after piece I don't know about? Listo, vamos a dejar hasta ahí. No entendimos nada, ¿cierto? No entendimos nada, pero por lo menos sabemos los sonidos, ¿cierto? Ella dijo, por ejemplo, I used to be a journalist in this magazine. Por lo menos sabemos que habló así y no como I used to be a journalist in a magazine, ¿cierto? Entonces, por lo menos que entendamos ese punto. Listo, y aquí finalizamos, chicos. Que tengan una excelente noche. Espero hayan aprendido mucho. Nos veremos en la siguiente sesión. Que estén todos muy bien. Muchas bendiciones. Un abrazo grande. Hasta luego. Chao.